tiene que ver con el desarrollo de la política ambiental de nuestro país, nos va a hablar de los retos y de los costos de enfrentar el cambio climático. Pero Jorge Caicedo de Santel Radio TV ha preparado unos videos de Naciones Unidas para introducir el tema. Entonces yo le plantearía a Jorge que pudiéramos darle vía libre a los videos antes de entregarle la palabra a nuestro conferencista. Sí, señora doctora Clara, deme un minutico y ya ingresamos con los videos, por favor. Perfecto. Mientras tanto, entonces yo les cuento que tuve la oportunidad de escribir un artículo a comienzos de año que se llama El Cisne Verde, mi columna del Espectador, porque hace un año el Banco de Pagos Internacionales, que es el banco de bancos en Suiza, publicó un estudio que fue realizado por investigadores ligados a la Banca Central de Europa. Y la verdad es que uno nunca había pensado que el cambio climático lo pudieran estar viendo los bancos centrales desde la óptica de la estabilidad financiera internacional. Y lo que plantean en ese estudio es que el cambio climático va a generar un evento de dimensiones cataclísmicas que denominan cisne verde, que puede ser capaz de causar una crisis financiera sistémica irredimible, a menos que se tome acción mundial ya. Pero el estudio lo dijeron fue hace un año. Entonces, bienvenida el cambio de política de Joseph Biden, que ya volvió a vincular a los Estados Unidos al Acuerdo de París. Pero llama la atención que vamos en una trayectoria verdaderamente negativa en materia de cambio climático. Los cálculos que hacen en ese estudio plantean que a pesar de los compromisos del Acuerdo de París, pues la política nos están dando el paso, entonces ¿listo? le damos la bienvenida a la doctora Clara López Obregón. Por favor, conéctenme hacia allá para poderla ver y saludarla. Y vamos a ver unos videos sobre estos temas que tenemos ambientales. Le agradezco. Doctora Clara, ¿cómo está? Bienvenida. Un gusto volverla a ver. Me agrada Muy buenos verla días, bien. Jorge. Muchísimas gracias por hospedarnos en Santel Radio TV y estamos ya iniciando nuestra sesión 34 de la Escuela Política con el tema fascinante del cambio climático. Bien, está también Darío Salazar, de Producciones Siglo XXI, y también está la doctora Katia Alexandra Benavides, que nos hace sus aportes jurídicos. Gracias, Jorge. Un saludo muy especial. Doctora Clara, nos alegra inmensamente la buena recuperación, lo que traduce que indudablemente sus fuerzas, tanto físicas como espirituales y políticas, cada día crecen más. Entonces, esta escuela que sirva, y veo que también es un estímulo para que podamos estar entre todos comunicados, compartiendo inteligencias que permitan realmente construir la sociedad que todos queremos construir a partir de lo que somos. Doctora, feliz año y felicidades para todos los participantes en esta escuela también. Muchas gracias. Daría, muchas gracias. Bueno, tenemos unos videos, doctora Clara, sobre cambio climático que vamos a pasarle a la audiencia antes de empezar el programa o para continuar el programa, pero que nos ambientan sobre este tema tan importante. Entonces, los vamos a rodar, doctora, para que ustedes los vean y nos hagamos una idea del tema del día de hoy. Yo le pido a producción que por favor ruede el primer video que nos va a poner en este tema. Today I'm appealing for leadership from
politicians, from business and scientists, and from the public everywhere. We have the tools to make our actions effective. What we still lack, even after the Paris Agreement, is the leadership and the ambition to do what is needed. And what makes all of this even more disturbing is that we were warned. Scientists have been telling us for decades, over and over again, and far too many leaders have refused to listen. And far too few have acted with the vision the science demands. And we see the results. In some situations, they are approaching scientists' worst-case scenarios. The world's richest nations are the most responsible for the climate crisis, yet the effects are being felt first and worst by the poorest nations and the most vulnerable peoples and communities. Existing technologies are waiting to come online: cleaner fuels, alternative building materials, better batteries, and advances in farming and land use. And these and other innovations can have a major role in reducing greenhouse gas emissions so we can hit the Paris targets and inject the great ambition that is so urgently needed. Let us use the next year for transformational decisions in boardrooms, executive suites, and parliaments across the world. Let us raise our sights, build coalitions, and make our leaders listen. There is no more time to waste. As the ferocity of this summer's wildfires and heat waves shows, the world is changing before our eyes. We are careering towards the edge of the abyss. It is not too late to shift course, but every day that passes means the world eats up a little more and the cost of our inaction mounts. Every day we fail to act is a day that we step a little closer towards a fate that none of us want, a fate that will resonate through generations in the damage done to humankind and life on Earth. Our fate is in our hands. The world is counting on all of us to rise to the challenge before it is too late. I count on you all. Bueno, doctora Clara, yo saco una frase de todo ese video y es: el destino está en nuestras manos. Entonces, le doy la palabra para que nos introduzca en este tema tan importante, doctora Clara. No, muchísimas gracias, Jorge. Muy bien seleccionado el video. Hoy tenemos la grata presencia de Carlos Fonseca Zárate. Él es economista PhD en Geografía y de Ciencias de Gestión, Sistemas Ambientales y Urbanos. Ha sido director de Conciencias del IDEAM y viceministro del Ambiente y también en el INDERENA. Es una persona que, como pocas, conoce los temas del cambio climático y nos va a disertar sobre los retos y costos de cumplir la reducción de gases de efecto invernadero. En una columna que les envié como material de respaldo a esta conferencia, planteaba cómo, a pesar de los acuerdos de París, todos los países en su conjunto, a través de subsidios, descuentos tributarios, políticas de gobierno, han planteado que de aquí al año 2030 van a invertir en los combustibles fósiles cantidades de dinero que permiten que se sobrepasen las metas que se han comprometido a sacar adelante en materia de reducción de gases invernaderos. Para darles unas estadísticas, la producción que promueven todas estas inversiones, subsidios y beneficios tributarios en los combustibles fósiles es de un 120% más de lo que se habían comprometido para 2030 y es totalmente incompatible con lograr la meta recomendada por la ciencia de un aumento de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Este incumplimiento es crítico porque el 70% de las emisiones de efecto invernadero y el 90% de CO2
provienen precisamente de esas fuentes energéticas, de los combustibles fósiles, que es absolutamente necesario y urgente hacer el tránsito hacia las energías verdes. Entonces, pues con mucho interés le pasamos la palabra y con nuestros agradecimientos a Carlos Fonseca para su presentación en el día de hoy. Una vez haya hecho su presentación, escucharemos como siempre los comentarios y preguntas de nuestros aliados de los medios de comunicación alternativos y después abrimos el debate entre todos los asistentes. Nuevamente, un saludo muy especial a nuestra escuela política, empezando un poco tarde en el año 2021, pero gracias a Dios recuperada y echando para adelante en este proceso de rehabilitación después del COVID. También agradecerles tan bellísimos mensajes y tanto apoyo y afecto y cariño que recibí, que me dieron la fuerza para salir adelante. Le damos la palabra a Carlos Fonseca y muchas gracias. Gracias, doctora Clara. ¿Me están oyendo? Sí, ahí estoy bien. Sí, de señor. volumen. Le Bueno, escuchamos primero perfecto. que todo, es un placer enorme estar en la Escuela Política. Quisiera contarles que el año pasado estuve en el Magdalena ayudándole al gobernador Caicedo y una de las grandes ganancias fue conocer a Clara López de cerca. Obviamente ya la conocíamos, pero hablar con ella es un gusto enorme. Tuvimos unos desayunos realmente magníficos porque la conversación con ella lo enriquece mucho a uno. Estamos felices de que haya salido del COVID. Nos gusta mucho poder interactuar aquí entre las personas que están acompañándonos. Está Gerardo Ardila, está Darío Salazar, gente con quien he interactuado más de 30 años. Entonces, voy a tratar de ser breve. Debo decir que voy a tocar algunos temas con algún nivel de detalle porque es que cuando nuestro presidente fue y dijo que íbamos a lograr el 51% de la reducción de gases de efecto invernadero, pues es un reto muy grande y entre todos tenemos que empujarlo. Voy a hacer entonces una presentación. Quería saber, ¿ustedes la están viendo en este momento? ¿Sí la están viendo? ¿Ya se puede ver? Sí, sí, compartir pantalla, doctor Fonseca. Ya, ahí está. A ¿No ver, está? todavía no. Todavía no, perdóname un momentico, entonces vuelvo y cierro, porque parece ser que olvidé un paso un momentico. Olvidé un paso que era compartir pantalla, sí, share screen. Ok. ¿Ahí sí la están Ahora viendo? ya va a salir, ya salió, doctor Fonseca. Sí, bueno, ok. Entonces, voy a retroceder para que podamos empezar. Bueno, entonces, en Simbiosis, que es una muy pequeña corporación que tenemos, venimos trabajando, estudiando todos estos temas, pero principalmente porque es que uno se atrasa día a día con las nuevas cosas que están saliendo. Por ejemplo, estamos muy contentos que Biden acaba de sacar un acto extraordinario en donde además de que dice que va a financiar mucho más las energías renovables y va a prohibir el fracking en las tierras federales, el tercer punto que es todavía más importante es que va a eliminar los subsidios a los combustibles fósiles desde el próximo año. Eso nivela el campo de juego enormemente. Quería decirles que lo que voy a hablar viene desde la geografía, de las ciencias ambientales, que tratan de ser una ciencia de síntesis espacial y son estratégicas porque sirven para la toma de decisiones. En ese sentido, no olvidemos que estamos ante una aceleración enorme del conocimiento y la tecnología, que puede ser bien o mal usada, una profundización muy honda sobre la globalización financiera y mucho cambio climático y degradación ambiental que están resultando en las pandemias y en las sindemias. Pero si ustedes ven las olas que aparecen ahí, que me quedó un poquito chiquito el cuadro, voy a ponerlo más grande para que lo podamos ver. El COVID es la olita más pequeña, pero después viene una recesión dura
el cambio climático, después el colapso de la biodiversidad. Lo que nos espera todavía son unos retos gigantescos y por eso, en la medida en que logremos dar respuestas de fondo, pues vamos a salir adelante. Quería simplemente señalar algunas cosas de contexto que son importantes. La primera es que hay una enorme desproporción del conocimiento. Miren ustedes en el mapa a la izquierda la anorexia de América Latina y de África, absolutamente escuálidas en conocimiento. Este es solo un parámetro que es el número de artículos por habitante, pero además en Colombia tenemos otro problema muy serio y es el de la derecha. Miren usted, quiero decir el del cuadro de la derecha. No quise decir nada más que eso. El cuadro de la derecha. No le metamos política, doctor Fonseca. Bueno, entonces, el cuadro de la derecha, miren ustedes lo que nos demuestra qué pasó del 2010 al 2018. Miren la inversión en ciencia y tecnología. Ahorita la subieron un poquito, pero es el 12% de ese punto que ya estaba abajo. Y miren ustedes en ambiente y desarrollo sostenible, cómo venía creciendo. Ahorita con las regalías acaba de subir un poquito ambas cosas, sin lugar a dudas. Pero también estamos viviendo un proceso muy interesante de la globalización en el cual hay convergencia y divergencia. Este es el cuadro de Milanovic, la curva del elefante. En los últimos 25 años tenemos que ciertamente una parte grande de la población subió de ingresos, la China, el Asia, y hay una parte que se resintió mucho porque bajó sus ingresos, que es la cara del mamut o del elefante, que es precisamente los trabajadores norteamericanos, por ejemplo, muchos de los cuales reaccionaron votando por Trump. Lo que tenemos nosotros aquí en las metas de la comunicación nacional, que va a ser el término que vamos a usar permanentemente, la comunicación nacional de Colombia, en donde se comprometió al 51%, va a tener que referirse a cosas como el hábitat humano, la salud, la reducción de riesgos en las infraestructuras, como por ejemplo la de vivienda por inundaciones, deslizamientos, toda la reducción de riesgos también en agua y saneamiento básico, porque va a haber zonas en donde el agua se está cada vez más escaseando. Uno de esos es el departamento del Magdalena, en donde en la parte sur del departamento hubo una mortandad de ganado. A eso me voy a referir sobre las posibilidades que tenemos acerca de los vacunos y demás. Y fuera de eso, vamos a ver en minas y energía, en la oferta de servicios ecosistémicos, vamos a ver ciertas cosas, pero aquí quería recordarles que estamos llenos de conflictos ambientales. Fíjense, el área andina, en el mapa ustedes pueden ver cómo está acumulando conflictos ambientales. Este mapa que ustedes ven aquí es el mapa de la riqueza natural que tiene el mundo. Si ustedes se dan cuenta, lo más moradito es donde hay más riqueza natural. Colombia, pues tiene una parte del Amazonas, pero también aparece en morado el Chocó y otras áreas. Colombia es un país que tiene mucha riqueza. Sabemos que tenemos la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, pero miren ustedes lo que es este cuadro que ustedes ven aquí, es el déficit ecológico y las reservas ecológicas. El color lo está dando en donde ya hay mucha tensión entre la presión que se está haciendo, lo que se llama la huella ecológica, contra la capacidad del ecosistema de resistir. Fíjense que Brasil aparece ahí con gran capacidad todavía, mientras que Colombia ya estamos entre un color de 0 a 50 y de 50 a 100, diría uno, pero de 0 a 50% la biocapacidad, que es mayor que la huella, que la huella ecológica. Entonces nosotros no es que estemos en una condición muy buena, es distinta a la de Brasil, por ejemplo, pero hay otros países como Chile, como Venezuela, que ya están entre 0 a 50 en déficit ecológico. Pero la gráfica que ustedes ven arriba, a su izquierda, muestra cómo el índice del planeta vivo
muestra cómo América Latina del 70 hasta aquí ha decrecido inmensamente ese índice. Es decir, los que más rápido estamos degradando los ecosistemas somos los latinoamericanos y del Caribe. Y ustedes pueden ver en el mapa de abajo a la derecha que es el cambio en la riqueza de las especies locales causado por las presiones del uso del suelo. Entre 1500 al 2000, Colombia está entre los que más presión tiene, sin lugar a dudas. Obviamente los brasileros en la costa este y hacia abajo, Paraguay, Uruguay también tienen muchas presiones y Argentina, pero Colombia aparece muy fuerte en ese sentido. Aquí quería decirles que lo que está el mundo discutiendo hoy es si seguimos con una visión antropocéntrica o si cambiamos esa visión y la metemos en una visión más biocéntrica, que nos pueda ayudar a entender que si no vivimos con la naturaleza, conviviendo con la naturaleza, estamos en grandes aprietos. Y aquí, simplemente para entrar en el contexto, para que tengamos esa base para empezar algunas discusiones, acuérdense que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero suman en el 2017 41.000 millones de toneladas equivalentes de CO2. Colombia aporta poquito, digamos, 0.57%, pero es muy importante tener presente que estamos en el 5º lugar en América Latina, después de Brasil, México, Argentina y Venezuela, y aquí, de manera pero absolutamente crítica, tenemos que tener presente que en el caso de Colombia, las actividades en tierras forestales, incluida la deforestación, pesan el 33%, las actividades agropecuarias en conflicto con el uso del suelo, en el Caribe colombiano, solo para ponerles un ejemplo, en el Magdalena, el 50% del territorio es en ganadería extensiva de muy baja productividad, media res por hectárea, cuando debería ser solo el 9%, y viceversa. La agricultura, que debería ser el 50% del territorio, está en el 9% y son grandes monocultivos muy dirigidos a la exportación de banano, de palma africana, pues de aceite de palma principalmente, grandes monocultivos, algunos de ellos ya con registros de agricultura orgánica y demás, pero hay que pensar también en la seguridad alimentaria y demás. Las otras cosas que están incidiendo en los gases de efecto invernadero que produce Colombia tiene que ver con minas y energía, obviamente, con el transporte, ambos son 14% y 12%, y otras con la manufactura el 12%. Pero ustedes van a ver que en mi charla voy a insistir sistemáticamente en hablar sobre el agro, sobre la ganadería, porque en esa es que tenemos que trabajar mucho, obviamente en el problema forestal. Sin embargo, ustedes van a ver que algunas conclusiones de estudios que hemos hecho nos demuestran que hay que atender mucho más los Andes que otras regiones. En los Andes hay un aspecto muy crítico y es que ya quitamos la cobertura vegetal, queda muy poca y hay que atenderla de manera inmediata en previsión a que en el Amazonas están deteriorándolo rápidamente y hay que compensar en buena parte con revegetalizar los Andes. No sé si esta gráfica, por ejemplo, ustedes la pueden leer o está demasiado pequeña. ¿Está demasiado pequeña la letra? Sí, se podría ir viéndola por parte un poco más grande, doctor. Bueno, pero yo les voy a hacer una propuesta que puede ser un buen negocio para todos. Y es que yo voy a dejar esta presentación para que la tengamos como un documento de referencia para poder ver estas cosas. Y voy más bien, si ustedes quieren, a tocar algunos temas de estas tablas, porque son varias. Este es la comunicación nacional que se presentó en el 2015. Todos son valores del 2014, pero aquí está la síntesis de lo que se proponía Colombia frente al Acuerdo de París, lo que proponía Colombia que iba a hacer.
Lo que sí quisiera mencionarles es que nos preocupa que, primero que todo, es un tanto general. En segundo lugar, es pequeño frente a lo que se comprometió el señor presidente en 51%. Pero si ustedes me permiten, lo que dices es que ampliemos pedazos, ¿cierto? Sí, sí, se puede. Sí, claro. Entonces, muy rápidamente, mira, Eso. eso. ¿Ahí pueden ver mejor? Un ¿Ahí poquito están mejor, viendo sí. bien? ¿Sí? ¿Ahí se está pudiendo ver? Gerardo, ¿sí estás Sí, se pudiendo ve ver? perfecto. Sí, se ¿Ah? ve, se ve. Se ve Se ve, se ve. perfecto. Ah, bueno. Eso. Entonces, miren, muy rápidamente lo que el país dijo es 100% del territorio nacional cubierto con planes de cambio climático. Cuando ustedes vean aquí el diagnóstico del avance, fíjense ustedes cómo en rojo es que no hemos cumplido casi nada, en amarillo es que más o menos y en verde sí lo hemos cumplido. Entonces, fíjense que a hoy tenemos estas cosas. Entonces, por ejemplo, Colombia no cuenta con un instrumento que permita hacer seguimiento a la implementación de los planes de cambio climático. Un sistema nacional de indicadores de adaptación, ese tampoco lo hemos cumplido. Las cuencas prioritarias del país cuentan con instrumentos de manejo del recurso hídrico a medias, lo hemos cumplido. 6 sectores prioritarios de la economía: transporte, energía, agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo e industria, incluirán consideraciones del cambio climático, está también por debajo de la media, digamos. Fortalecimiento de la estrategia de sensibilización está en rojo. Delimitación de 36 páramos, ustedes se acuerdan toda la discusión de Santurbán y demás, está en verde. Delimitación y protección de los 36 complejos, ya había leído, perdón, ese. Aumento de más, perdón, un momentico. Aumento de más de 2.5 millones de hectáreas en cobertura de nuevas áreas protegidas en el Sistema Nacional de Parques, ese se ha cumplido. Colombia realmente en ese sentido, en lo que son sus áreas terrestres de parques nacionales, por lo menos en el papel, va bien. Yo tengo mis reservas y eso es parte de lo que quería mencionar, porque muchos parques nuestros, como lo dije, son de papel. No se le ha comprado a la gente que vivía antes la tierra y eso genera unos conflictos grandes. Hay muchos campesinos también allá, incluso ha habido mucha discusión con las zonas de reserva campesina, porque pues parques obviamente tienen interpretación de que en la medida de lo posible el parque perfecto es que no viva nadie, pero la realidad es diferente en ese sentido. Inclusión de consideraciones de cambio climático en proyectos de interés nacional y estratégico, los famosos PINES, está en rojo. Los 10 gremios del sector agrícola como el arrocero, cafetero, ganadero y silvopastoril con capacidades mejoradas para adaptarse al cambio está, como ustedes pueden ver, en marrón. Desarrollo de 3 programas de trabajo con 5 gremios a nivel nacional: arroz, maíz, ganadería, banano y plátano y caña de azúcar. Pero aquí quisiera ser muy respetuoso también, pero ser incisivo. La política que salió con un COMPES de crecimiento verde propuso, por ejemplo, que debíamos llegar en el 2030 a 1 millón de hectáreas en sistemas silvopastoriles. Ahora los voy a mencionar, los voy a mostrar. Y resulta que el país tiene 40 millones de hectáreas en ganadería. Entonces, proponernos que a 2030 simplemente 1 millón de hectáreas convertido, pues son unas metas absolutamente ridículas. Lo mismo pasó con el reciclaje. En reciclaje nos dijeron, vamos a duplicar el reciclaje en el 2030. En el COMPES de crecimiento verde. Entonces, duplicarlo era que estábamos en 9.8 y íbamos a pasar a 18.6%. ¡Qué barbaridad! Lo duplicamos, pero lo que no se nos puede olvidar es que el contexto mundial hoy, por ejemplo, en Sacramento, California y en California, están llegando al 100% del reciclaje en el año 22. Nosotros estamos muy atrasados y fuera de eso ponemos unas metas muy pobres y por eso nos preocupa muchísimo que el presidente esté ofreciendo, seguramente con muy buena voluntad, llegar al 51%, pero no sabemos de dónde van a salir ese 51%, a menos que hagamos unas decisiones que al final voy a mencionar.
15 departamentos del país participando en mesas técnicas agroclimáticas. Eso viene dándose sin mucho resultado, para serles franco. Aquí voy a reducirme nuevamente para que veamos esta gráfica. Esta gráfica nos muestra qué pasa en cómo cambia el Producto Interno Bruto de los países de bajo ingreso, de bajo mediano ingreso, de mediano ingreso alto, de alto ingreso y el global, bajo los escenarios relacionados con una línea base que nos pusieron de 1995, ¿qué significan los impactos del cambio climático? Miren ustedes cómo, por ejemplo, en los países más pobres el impacto va a ser brutal, ¿sí? Entonces, y si lo cogen ustedes por región geográfica, miren cómo esto nos está indicando que el cambio climático es tremendamente inequitativo. No lo produjeron los más pobres, pero miren ustedes lo que va a significar el impacto negativo, menos 10% del PIB, por ejemplo, en los países en el 2030 si continúa ese cambio climático. Pero ahora me voy a meter en el portafolio de las medidas de mitigación de la comunicación nacional, y después muy rápidamente me voy a referir, discúlpenme que esté haciendo esta disección para que podamos tener el marco de lo que ha ofrecido el país. Esto es la actualización de la contribución determinada a nivel nacional, la que se presentó en el 2014, la actualizaron para el 2020 y esto entonces es lo que se está ofreciendo. Por un lado, el Ministerio de Energía, ¿sí pueden ver a este tamaño o vuelvo y lo agrando? ¿Está bien así? ¿Se puede ver? Más o menos, Vale. si se puede agrandar un poquito mejor. Claro, bueno, es que el problema es que cuando lo paso a la presentación total, aquí entonces, voy a agrandarlo aquí. Caray. Listo, ahí ya se ve. Tal vez no estoy usando hay un sistema que no me acuerdo cómo es, que es el que uno, bueno, Que se aquí ve está. solo en la Ustedes pantalla. pueden verlo ahí, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ahí ahí pueden lo veo. verlo mejor? Sí, señor. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, gestión de la demanda. Hay que reducir la diferencia de consumo de energía eléctrica entre horas pico y valle, gestionar la generación de energía eléctrica en horas valle a partir de fuentes no contaminantes, promover la futura implementación de tecnologías tales como las redes inteligentes y las tarifas dinámicas. En generación, diversificar la matriz energética colombiana, promover la autogeneración de energía mediante fuentes alternativas, lo que nos han dicho, la transformación de la generación energética en las zonas no interconectadas. En eso supondríamos que el país va bien, sin embargo no ha sido tan fácil. La línea de transmisión desde La Guajira está teniendo problemas. Sin embargo, uno pensaría que la jugada que acaba de proponer Ecopetrol de comprar ISA debe ser porque están pensando de manera muy estratégica en que en La Guajira lo que hay es una enorme cantidad de posibilidad de generar energía eléctrica con energía eólica y con energía de sol. Pero cuando no se esté necesitando en el resto del país tanta energía, puede utilizarse eso para producir hidrógeno verde. Ese es uno de los temas que voy a resaltar porque Chile acaba de jugarse magistralmente en el desierto de Atacama, que ellos tienen una enorme cantidad de viento y de sol y van a ser los grandes exportadores de hidrógeno verde. Y aquí tenemos que hacer la claridad de que el hidrógeno hoy se produce a partir de gas metano y es muy contaminante la producción, pero con electrólisis, si uno tiene energía sobrante, como es el caso de la energía solar y la energía eólica, que producen mucha energía a veces cuando la demanda no lo está necesitando, entonces se puede aplicar para producir hidrógeno. Y este punto lo hago porque los ambientalistas hemos estado insistiendo mucho en que no al fracking. Y
el país tiene una opción espectacular, especialmente en el Caribe, de reemplazar el fracking o pensar que el fracking es produciendo gran cantidad de hidrógeno verde, pero ustedes dirán, al gasoducto actual, el que viene de Xuxupa Ballenas, pasa a Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, se puede inyectar hasta el 7% del gas y podría perfectamente en otros gasoductos hacerse. Está la gestión integral de residuos sólidos. Aquí voy a adelantarme porque estoy preocupado de avanzar un poco más. Quería contarles que hoy empieza a haber una serie de tecnologías muy interesantes. Ahí aparece reciclaje, que hay que hacerlo, quema de biogás, aprovechamiento del biogás. Quería insistir mucho en que hay una nueva tecnología que aprovecha los residuos sólidos y produce querosene y diésel, querosene para el avión y diésel para el camión. Es muy importante que tengamos eso en cuenta porque también voy a mencionar hacia el final que esa tecnología podríamos utilizarla, y esto, doctora Clara, yo creo que te había mandado ese documentico que se llama Renta Solar Rural. Podríamos pedirle a cada campesino y subsidiarlo, financiarlo para que tuviera una hectárea de pasto, Kinggrass o elefante, un híbrido de elefante que ha salido, que es mucho mejor que la caña de azúcar para producir. Acuérdense que la caña de azúcar usan el jugo de la caña para producir etanol por fermentación y más, con microorganismos, y producen el etanol que lo mezclan con gasolina. Pero la nueva tecnología no es biológica, es termoquímica, muy parecida al cracking que se hace en las refinerías, y produce a partir de las lignocelulosas, no del líquido, sino de la lignocelulosa, produce querosene y diésel. Menciono esto porque nosotros cada día más tenemos que comparar la opción del fracking frente a las tecnologías que se avecinan, porque si tuviéramos más ciencia y tecnología que no hemos invertido, no dudaríamos en estar ya jugándonos a estas cosas. Muy rápidamente sigo. Gestión de las aguas residuales domésticas. Ahí hay un reto muy grande de hacer mucho más tratamiento, pero pensando en que uno puede producir biogás, y obviamente ahí nos dieron unas cifras del biogás, pero realmente nosotros tenemos todavía que le debemos al país, porque realmente solo tenemos como el 25-30% de tratamientos, pero no están funcionando muy bien. Nosotros en muchas cosas que hacemos funcionamos muy regular, las hacemos y después no las operamos bien. Y voy a entrar muy rápidamente a otros temas, que es la ganadería bovina. La ganadería bovina sostenible es lo que se está hablando de sistemas agrosilvopastoriles, que ya explicaré muy rápidamente, pero fíjense ustedes las cifras que están dando: 3.628.000 hectáreas intervenidas, de las cuales 2.169.000 es simplemente el reemplazo de pastos, praderas mejoradas, pero no es más que eso. Y las cifras que ustedes se dan cuenta, si tomamos que es 36 millones de hectáreas lo que hay en ganadería, esto sería el 10%. El 10% es muy poco. Y sin embargo, esa cifra para cumplirla es enormemente compleja, pero hay que buscar trabajar más los sistemas agrosilvopastoriles que ya mencioné. Lo otro es las plantaciones forestales que ustedes ven. Plantación de 27.282 hectáreas anuales, seguramente para que sean 300.000 hectáreas del 2015 al 2030. Eso nos parece a nosotros absolutamente irrisorio, totalmente irrisorio. Más aún, queremos contarles que tanto en la ganadería sostenible, yo visité en el sur del Atlántico para estar seguro de que en Magdalena proponíamos estas cosas. 3.000 hectáreas se convirtieron a sistemas silvopastoriles después del fenómeno de la Niña en el 2011. Agrosavia lo hizo, y hoy que fui a visitarlo solo quedan 270 hectáreas. ¿Qué pasó ahí?
no hubo acompañamiento, no hubo ese acompañamiento necesario que no es solo del veterinario o del zootecnista, sino del sociólogo, del antropólogo, del trabajador social, acompañándolos permanentemente y durante un lapso de tiempo mucho mayor que solo ir un año a ver cómo están las vacas o las matas, sino hay que hacer un trabajo de acompañamiento mucho más largo. Y en las plantaciones forestales, quería contarles que hay mucho de compensación. Ecopetrol, por ejemplo, el 1% de todo lo que haga, de las inversiones que haga en exploración y demás, tiene que sembrar en las cuencas en las cuales está haciendo los proyectos. Y uno encuentra tristemente que muy poco de lo que se siembra, un porcentaje bajo, realmente queda funcionando después de varios años, porque nuestra cultura tiene que aprender a cuidar mucho más. Otras cosas que aparecen ahí, el ciclo de vida de la producción del cacao, 80.000 hectáreas, 150.000 hectáreas en sistemas agroforestales con maderables, adopción masiva de tecnologías para la producción de arroz. El arroz bota muchísimo CO2 y metano también. Entonces se está hablando de 207.000 hectáreas de arroz secano. Ustedes ven las cifras, hay 0.08 millones de toneladas equivalentes de CO2. Eso se ha calculado y han sido juiciosos. Para el café también, por ejemplo, el área sembrada del café, que está a libre exposición, entonces ahora hay que sembrar bajo sombra, como hacían los abuelos, ¿sí? Volverlo más ecológico, y el ecológico significa precisamente proteger la vegetación natural y crear y cultivarlo en esas condiciones. La panela también, la reconversión tecnológica de 1.500 trapiches con 800 hectáreas de restauración. Empieza uno a encontrar que están haciendo los esfuerzos, pero que esos esfuerzos son pequeños en proporción a lo que es la promesa. Promoción de proyectos de gestión de la energía y eficiencia energética, hasta un 15% en la reducción de energía, porque hay mucho desperdicio. Gestión para el desarrollo integral de las ladrilleras. Ese, por ejemplo, es un punto importante porque pueden utilizar gases como el del relleno de Doña Juana. Cerca está la fábrica de Santa Fe y podría estar utilizando esos gases. Gestión para la implementación de tecnologías de abatimiento de emisiones de nitrógeno en la producción de materias primas de fertilizantes. Es impresionante, por ejemplo, en Abocol, en Cartagena, la cantidad de gases de efecto invernadero, especialmente CO2, que se bota en la producción del nitrógeno para fertilizantes. Los procesos de producción sostenible en el sector cemento. El sector cemento explica fácilmente el 5% de las emisiones mundiales. El 3% son los aviones, el 5% son el cemento. Y, por ejemplo, cerca a Cali, en Jumbo, hay una fábrica, o más que una fábrica, un laboratorio de un profesor que puede producir cementos mezclando muchos de los residuos industriales y los escombros, vuelve y hace cemento con una capacidad cementante equivalente o incluso mejor que el cemento que pasa por clinker, pero no le hemos puesto atención a esas cosas. Y ahí tendríamos además sale más barato, el 80% del costo. Y vienen otras cosas como la logística. Mejorar la logística podría abaratar los costos impresionantemente. Y aquí voy a señalar cosas que hemos empezado a encontrar que son muy interesantes. Por un lado, encontramos que hay ofertas a nivel nacional ya en que están ofreciendo catalizadores que le echaría uno al diésel y lograría el 10% de ahorro del diésel y el 50% de reducción de las emisiones de partículas, de material particulado, pero es tal el lobby, es tal la fuerza de las compañías, incluida Ecopetrol, que les han ofrecido Ruta N de Medellín, hizo una comparación. ¿Aprobó? Una comparación de todas las ofertas que había para aditivos y catalizadores al diésel y la gasolina que lograrían disminuir
su consumo y adicionalmente disminuirían dramáticamente material particulado, por ejemplo, pero no ha sido posible implementarlo porque las grandes compañías, entre esas Ecopetrol, no les interesa que reduzcamos el consumo. Viene el otro, que es movilidad eléctrica, 600.000 vehículos eléctricos, pero esa meta es para el 2030. La misión de crecimiento verde puso metas a 2030 que muchos otros países las van a cumplir el próximo año o dentro de 2 o 3 años. Les recuerdo que el parque automotor nuestro es unos 3 millones, perdón, de vehículos y 600 pues viene siendo la quinta parte. Nosotros para el 2030 el mundo va a estar mucho más avanzado en ese sentido. Después viene otras cosas como navegación basada en desempeño, que tiene que ver con los aeropuertos. Ahí se puede, están avanzando muy rápidamente las compañías de aviación en reemplazar los combustibles. Impresionantemente, precisamente con el hidrógeno, están ya empezando a probarlo, además de que tienen ya biodiesel y otras variaciones. La modernización del transporte automotor de carga que aparece ahí, tanto y uno muy importante, cambio del modo de transporte de carga por carretera a fluvial. Ese deberíamos insistir muchísimo siempre y cuando el mantenimiento del río se haga bien hecho. Ahí aparece 8 millones de toneladas de carga anuales que lograrían un ahorro de 0.20 millones equivalentes de CO2. Discúlpenme que esté yendo a esas minucias, ya vamos a salir de esto, pero es para que comprendamos en qué estamos, qué está tratando de hacer el país. Viene la gestión de la demanda con bicicletas, hay una apuesta fuerte del incremento de la participación de la bicicleta en 5.5%, y nuevamente hay ajustes de las metas en todo lo que tiene que ver con mejorar la circulación, no solo de peatones y ciclistas, sino también de todo el transporte público, masivo, etcétera, todo eso. Y ahí aparecen unas cifras. Rehabilitación del corredor férreo La Dorada, Chiriguaná, Santa Marta, le apuntan nuevamente al tren, transportando 4.2 millones de toneladas de carga al año. Y en restauración ecológica le apuntan a 962.000 hectáreas, pero hasta el año 2030. Esa es una cifra importante, 16.94 millones equivalentes de toneladas. Sin embargo, desde todo punto de vista nos parece muy escaso, porque les recuerdo que si nosotros logramos implantar sistemas agrosilvopastoriles, y ahora lo vamos a mencionar, en una hectárea podría haber 3 o 4 reses, cuando hoy hay menos de hay 0.7, 0.5 reses. Entonces liberaríamos una cantidad de suelo para reforestar o para dejar revitalización natural o para agricultura, que es lo que tenemos que jugar mucho más duro. Sustitución de fogones tradicionales de leña por estufas eficientes. Ahí hablan de 1 millón de estufas eficientes. Ese es un punto importante. Reducción de emisiones por el uso de productos sustitutos de las sustancias que agotan la capa de ozono. Ese es 0.85 millones de toneladas. La refrigeración también es muy importante, el cambio de esos, la transformación de los refrigeradores, cambiando precisamente los clorofluorocarbonados y otros. Promoción de distritos térmicos para la sustitución de sistemas de enfriamiento en las ciudades. Ese es novedoso, pero su aporte es relativamente pequeño. Ustedes pueden ver 0.02. Reducción de la deforestación. Este es el que más podría tener una potencialidad enorme. Sin embargo, hablan solo de 50.000 hectáreas por año hasta el 2030. Si nosotros hacemos cuentas, pues eso va a ser relativamente poco. Estamos en el año 2021. 10 años serían 500.000 hectáreas. Eso es poco. Y el último punto, que es el mecanismo de precios al carbono, que es lo del impuesto al carbono. Hoy el impuesto al carbono es de $5 en Colombia, es decir, alrededor de unos 17.000 pesos. Es muy bajo. En Inglaterra, por ejemplo, está en el orden de 32 euros.
Y por eso es que ya convirtieron todas las termoeléctricas que funcionaban a carbón, ya no nos compran carbón, ya están usando pellets de madera que están importando de Carolina del Sur porque no encontraron quien abasteciera en nuestros países. Y les recuerdo que en el trópico crece mucho más rápido la madera. Ese es algo que no hemos explorado suficientemente, los cultivos forestales para energía. Ese es muy importante también para preservar precisamente el resto de lo forestal para que no lo utilicemos innecesariamente. Y finalmente, uno encuentra que está trabajándose en mejorar las exigencias de la calidad del diésel. Ya se van a prohibir que se compren primero diésel que esté por debajo del euro 6 desde el 2023 y también los motores tienen que ser mucho más eficientes. El último punto es la reducción de las quemas de cultivos de arroz, de caña de azúcar, de maíz, de trigo, entre otros, porque son unas de las principales fuentes de carbono negro. Discúlpenme que haya pasado, pero eso es, les ahorré la lectura del libro de la actualización de la contribución determinada a nivel nacional, pero cuando uno ve ese libro, se da cuenta de que hay muchos retos. Aquí no voy a señalar sino recortes que es, perdónenme, esto que me faltó aquí también otras medidas, pero son este cuadro que ustedes ven es de lo mismo que acabamos de mencionar, pero haciéndole algunos breves ajustes, no dan cifras ni nada. Esto es lo que apareció y lo voy a mostrar. Todos estos cuadros no dijeron cuánto, porque la Comunicación Nacional del 2014 lo había cuantificado y simplemente aquí hacen algunos ajustes en algunos temas, rehusar el 10% de las aguas residuales domésticas, no lo habían puesto anteriormente. A 2030 se formulan acciones de adaptación en prevención de la enfermedad y promoción de la salud, cosas por el estilo. Encuentra uno, a 2030 el 40% de las instituciones prestadoras de servicios de salud del sector público implementarán acciones de adaptación ante los posibles eventos asociados en variabilidad y cambio climático. Como ustedes ven, esto fue el documento que presentaron ahorita en diciembre cuando el señor presidente dijo lo del 51%. Tomaron lo del 2014 y le agregaron algunas cosas adicionales, precisando, por ejemplo, mínimo 10% de las pequeñas y medianas y grandes empresas de los sectores priorizados han implementado ya las estrategias, ¿sí? Y ustedes encuentran que hubo ajustes, pero nada que le indique a uno que va a poderse cumplir el 51%. Ahí está todo lo que se dijo y ustedes ven que no hay cifras, solo, por ejemplo, ahí encuentran 3 herramientas implementadas, 2 documentos de lineamientos técnicos, la política de la gestión del riesgo ya hecha, 2 metodologías para el cálculo del riesgo, pero realmente sobre el documento de 2014 no hay unos avances sustantivos que uno pueda decir. Aquí en agricultura 10 subsectores agropecuarios y ahí está la lista, agregaron unos, mejorar las capacidades de 10 subsectores agropecuarios para adaptarse, ¿sí? Es decir, para adaptarse, no para hacer cambios de fondo. Entonces, visto esto, ustedes pueden ver aquí todas, incremento de 18.000 hectáreas en proceso de restauración, pero son cifras muy modestas frente a lo que hay que hacer. Todo esto que les estoy mostrando, que queda obviamente a disposición de ustedes, es el resumen de lo que el país dijo. Y cuando uno lo lee, queda enormemente preocupado porque son iniciativas de adaptación, porque nos vamos a coordinar, vamos a hacer, pero no encuentra uno ni el compromiso financiero, ni las metas mucho más claras y mucho más grandes para poder cumplir esa cambio. Pero entonces, déjenme muy rápidamente, les ruego me disculpen que haya pasado sobre esos documentos, pero es importante tenerlos presentes. Y aquí voy a hacer unas muy rápidas reflexiones para empezar de una vez a lo que podrían ser las propuestas que nosotros debemos hacer. Voy a preguntar cuánto tiempo normalmente se tiene
para no abusar del tiempo y porque muy rápidamente puedo pasar esto y entro a las propuestas. Me Normalmente, parece que es bueno acelerar bueno, porque voy a todavía acelerar. nos falta la discusión. Perfecto. Bueno, entonces, mire, voy a acelerar. Robert Costanza, que es un economista ecológico, y su equipo encontraron que el PIB de todos los países sumados son 75 trillones en el año 2007, pero calcularon los servicios ecosistémicos que prestan 17 grandes ecosistemas y calcularon que era 135 trillones en promedio, es decir, el doble de lo que produce la humanidad lo presta en servicios la naturaleza. Miren ustedes esto, nos han dicho, hay que todos cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Y en general uno dice qué interesantes, son buenos, pero miren el trabajo que hizo una investigadora que se llama Victoria Spicer. Con un método que se llama análisis de componentes principales, sumó las cifras que hay de todos estos, de los 17, los puso en el análisis de componentes principales, que es una herramienta muy poderosa desde el punto de vista estadístico, y cuando los puso, todos los países, 150 países, 35 años de información, le dieron 3 flechas para el otro lado. ¿Qué quiere decir 3 flechas para el otro lado? Fíjense que la mayoría de flechas están para la izquierda y 3 flechas dieron para el otro lado. Lo que eso quiere decir es que las 3 flechas para el otro lado fueron la protección de los océanos, la protección de los suelos y las emisiones de CO2. Esos tienen que empeorar para que los otros mejoren. Entonces, hay algo en el modelo de desarrollo mundial que está fallando fuertemente, porque para que los otros les vaya bien, mejorar la calidad del agua, mejorar la educación, disminuir la mortalidad de los niños, mejorar otros aspectos de la polución del aire, cosas por el estilo, hay que, o se asocia a tener que afectar el mar, el suelo y crecer las emisiones. ¿Por qué les menciono eso? Porque también hay otra. Las mujeres están muy destacadas en este siglo, arrancaron muy fuerte las mujeres. Kate Raworth nos habla de la economía de la rosquilla. Lo que nos dice es, miren, el modelo de crecimiento sin límites que planteó el capitalismo está generándonos unos daños gravísimos e irreversibles. Lo que tenemos que pensar es en una rosquilla. En la rosquilla del círculo interior es que el mínimo de dignidad de la vida tiene que cumplirse. Estamos en rojo en todas esas cosas que aparecen dentro de la rosquilla. Miren ustedes por favor a la derecha, y no podemos pasarnos de lo que la naturaleza es capaz de soportar, que es la rosquilla o el círculo exterior. Y estamos pasados en pérdida de la biodiversidad, en cambio climático, en conversión del suelo y en una excesiva producción de nitrógeno y fósforo que está llegando a los ecosistemas. Eso entonces lo que nos está asegurando es lo que hemos dicho, empezó a manifestarse con el COVID, aparecerán otras pandemias, viene una recesión muy fuerte porque la gente con el COVID pues todavía se siente más esa diferencia creciente del ingreso que se está viviendo en el mundo, y esa recesión va a forzar incluso a que vayamos más hacia el cambio climático. Va a ser muy difícil frenarlo, y detrás de eso viene una ola gigantesca que es el colapso de la biodiversidad, que va a hacer que la seguridad agroalimentaria también colapse. Estamos matando a los insectos, que son los que polinizan y demás. ¿Qué pasa con Colombia? Que en un mundo de cambio, de incertidumbre, de complejidad y ansiedad, que es lo que estamos viviendo, varios filósofos lo están diciendo, nosotros en Colombia tenemos que de verdad hacer un buen desarrollo, un desarrollo verdadero, pero también tenemos la tarea pendiente de la paz. Aquí quería mencionarles por qué esto tiene una implicación muy fuerte en Colombia. Les ruego mirar Ganadera, lo que es en este momento el uso actual y la vocación. En ganadería el país tiene hoy alrededor de 41 millones de hectáreas. Dicen que 36, pero la verdad es que ese dato va más hacia los 40, 41 millones de hectáreas, y solo debería haber 10. Y miren en agrícola, que debería haber 10, solo hay 4 o 5 millones de hectáreas. Somos un país que la violencia significó de esos 60 años. Una de las manifestaciones concretas y específicas es cómo se usa el suelo, y eso tiene muchas explicaciones de control territorial y demás,
pero ese uso del suelo es gravísimo porque está causando enormes pérdidas de biodiversidad y demás. Lo otro es que no se nos olvide que este país, desde 1968 para acá, Ricardo Hausmann lo estudió bastante y otros también, miren, en 1968 lo que era las exportaciones agrícolas eran lo verde o amarillito que aparece ahí, como el verde limón ese. En 1988 eran menos. Y miren, en el 2008 y en el 2018 lo que predomina es petróleo, carbón, y eso hizo que hubiera un boom de la minería. Acuérdense ustedes que del 2000 en adelante todas las concesiones, todos los títulos, las solicitudes mineras, como poblaron el país, porque como desconocemos qué riquezas hay, muy rápidamente, y esto es solo para recordarnos 3 cifras: el índice de concentración de la tierra, 0.73, el índice multidimensional de la pobreza, acuérdense que el rural disperso es 39.9% y las cabeceras 13.8%, lo rural es muy dramático, y está el cambio climático. El mapa de ustedes que ven a la derecha fue en las inundaciones que se produjeron en el 2011, perdón, en el 2011, y lo rojo es lo que se inundó, que nunca se inundaba. Entonces, eso afectó muchísimo a la gente, sin lugar a dudas, por ejemplo, en el Magdalena, en el Atlántico y demás. Voy a referirme muy brevemente, para entrar ya en las últimas cosas, a el índice de desarrollo territorial sustentable, que medimos, todos los municipios los medimos en una forma diferente de ver cómo es el desarrollo, y depende de 5 riquezas cada municipio: la riqueza humana, la intelectual, la riqueza privada, la riqueza pública y la riqueza natural. La interacción entre esos, si son muy diferentes, produce lo que se llaman círculos viciosos que no dejan avanzar, pero si están cercanos relativamente sus valores, interactúan, producen sinergias y producen entonces ciclos virtuosos. Solo para que ustedes sepan lo que nos dio al medir en Colombia qué estaba pasando, cuando hicimos lo mismo que la investigadora que les mencioné, Spicer, que lo hizo a nivel mundial, pero nosotros utilizamos otras variables y demás, lo que nos dio en Colombia es que mientras 4 flechas van para el mismo lado, hay una que va para el otro lado a nivel de todos los municipios, y es la riqueza natural y ambiental. Estamos acabando con la riqueza natural y ambiental, acabando, digamos, con nuestra riqueza de base, la que ya vimos que produce el doble del PIB, y creyendo que estamos realmente desarrollándonos. Eso a nivel municipal. A nivel departamental es todavía más crítico, porque la que se opone a la riqueza natural y ambiental es la riqueza pública e institucional. ¿Qué pasa con nuestras corporaciones autónomas y demás? Y esta es la distancia entre las 5 riquezas. La distancia es muy grande en nuestro país entre las 5 riquezas. La que está más mal es la riqueza institucional, la que está contra el piso prácticamente, y eso es lo que estamos viviendo hoy, cuando en ciertos territorios se desplazó la FARC y demás. Eso lo estamos viviendo. Voy a terminar esta reflexión mencionándoles que cuando corrimos el mapa con esos valores, nos dio que los municipios más críticos, los que están en rojo, están en la zona andina. Son los municipios que hay que atender más rápidamente para generar cobertura vegetal, para lograr que haya menos erosión de los suelos, porque ahí es donde se está perdiendo más la riqueza, y esa se está yendo por los ríos. Voy a pasar esto muy rápidamente para quedar ya en la última parte. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que comprometernos mucho más fuertemente, por lo menos en estas cifras, que contrastan con las cifras que acabo de mencionar que han propuesto. Por ejemplo, en agricultura sostenible, que es agricultura sin pesticidas, somos el país que usa 2.5 veces más pesticidas por hectárea que el resto de América Latina, que es una barbaridad. Entonces tenemos que tener algunas metas diferentes. 25% de nuestra agricultura de aquí al 2030 debe ser totalmente, hoy es menos del 1%, debe ser totalmente biológica. Tenemos que conocer mucho más el territorio. Tenemos que tener por lo menos 1 millón de hectáreas en sistemas agrosilvopastoriles de ganadería.
En minería sostenible, si así se puede llamar, tiene que ser el 100%, no puede haber menos de eso. En energía sostenible totalmente, el 10% en 5 años. En teoría, con lo que pasaría en La Guajira, deberíamos estar acercándonos y tenemos que lograr un porcentaje de ahorro y uso eficiente de energía del 15%, un porcentaje de disminución del tiempo que gastan los pasajeros y de la congestión en 25%. Ustedes pueden ver unas cifras que hemos estado calculando para poder cumplir con para que eso resulte en el 51%. Entonces, en una encuesta que hicimos muy grande, de los profesionales de administración pública egresados de la ESAP, les preguntamos, usted en 2 escenarios, positivo o negativo, ¿qué cree que necesita de conocimiento para poder realmente garantizar que el país tiene futuro? Y apareció con mucha fuerza las políticas y estrategias de gestión del riesgo del ambiente, del cambio climático y del agua. Y aquí voy a hacer la síntesis. Todo nos indica que tenemos que atender mucho más el desarrollo rural sustentable. ¿Qué tenemos que hacer? Es una mariposa que, como ustedes saben, se transforma desde un gusano a una pupa y termina en mariposa. Para que eso suceda, necesitamos atender cada una de las alas. La A es sistemas agrosilvopastoriles hacia especies menores, es decir, ir cambiando de vacas hacia cerdos, cabras y gallinas mucho más. Perdóname, déjame hablar. Acuicultura. En acuicultura estamos dependiendo brutalmente de los concentrados con harina de pescado, que cada día está más cara y escasa, y podemos generar alternativas con harina de insectos. Esto que les estoy contando no es que lo hayamos leído, sino que estamos tratando ya de aplicarlo con proyectos en el Magdalena. La idea es hacer la comida de los peces de manera local con malanga, con yuca, con ñame y con harina de insectos. Entonces esa acuicultura podría soportar 3 especies de peces en el mismo estanque, tilapia, cachama y bocachico. Quitaríamos la presión sobre las ciénagas que están muy golpeadas porque todavía se usa dinamita, porque las están desecando, porque usan barbasco para matar los peces, están muy golpeados. Cultivos agroecológicos sin pesticidas. Aquí hay un conocimiento que tenemos que traer a flote. Energías renovables y riego inteligente. Obviamente esa es la ala A, el ala A, pero el ala B es que tenemos que meterle al campo tecnologías de información y comunicación y energías renovables y riego inteligente, porque ya sin riego, cuando hablo de riego, estoy hablando de utilizar las nuevas tecnologías de información que ya tienen unos sensores muy baratos de humedad del suelo y utilizar energía solar, que también le sirve al campesino para tener luz, para tener internet. Eso tenemos que hacerlo si realmente queremos avanzar en este país. Y obviamente las 2 alas de abajo tienen que ver, la C, con asociaciones de productores, redes de comercialización, y todos los campesinos en PEDET han pedido que les den la oportunidad de turismo rural, tener una casa de invitados para que lleguen la gente, para que ellos quieren contarnos todo lo que ha sido su historia, redes de comercialización y compra. Esto que acabo de decirles es el producto de haber hablado durante este año con muchos campesinos de lo que podría ser posible, y aquí entonces hago simplemente una propuesta, y es que de aquí en adelante venía una explicación de cada cosa, pero se las voy a ahorrar para que podamos dialogar. Simplemente voy a pasar en 3 minutos lo que hay de datos. Todo esto es, por ejemplo, lo que significa América Latina en el mundo en carne de vacuno y leche de vacuno. Somos el continente, el subcontinente, pero también con América del Norte, que más vacas tiene en proporción, ¿sí? En cambio, fíjense ustedes, los otros en carne de cerdo, en carne y huevos de pollo, tienen otras proporciones muy diferentes. Nosotros somos los de las vacas, y las vacas tienen una producción de emisiones de gases de efecto invernadero brutales. Miren el ganado vacuno de carne, por ejemplo, en América Latina, lo que tiene. Miren una vaca en comparación con una gallina
o con un marrano o con los búfalos y con las cabras. Miren ustedes la diferencia de producción de gas metano. Los sistemas agrosilvopastoriles son buenísimos porque es sembrar leucaena, por ejemplo, que es una leguminosa que fija nitrógeno en el suelo, árboles grandes, y estos permiten que las raíces, como son profundas, traer nuevamente nutrientes que ya no tiene el suelo y elevan la producción inmensamente. Miren ustedes este dato. El incremento en la capacidad de carga por hectárea, miren ustedes qué barbaridad. En el Caribe seco podríamos pasar de 0.5 reses por hectárea a 2.2 reses por hectárea. Esto es probado en muchos sitios. ¿Qué significa eso? Que podríamos quitar mucho del terreno, del territorio que está ahorita dedicado a ganadería y poder reforestar, poder dedicarlo a la agricultura. Estos son datos muy importantes basados en pruebas bien hechas y todo eso. Este es el camino. Nos preocupa por eso que solo hayan dicho que 1 millón de hectáreas, pero no 1 millón de hectáreas en conversión a sistemas agrosilvopastoriles, sino con pasto mejoradito y cosas de esas, cuando ya hay unas experiencias muy valiosas. Este es en la finca de un señor que ustedes seguramente conocen. Quienes han aprovechado hasta el momento estos adelantos tecnológicos, obviamente son quienes más posibilidad tienen económica. Miren ustedes los cambios que se da. De 1.7 litros por vaca por día a 4.1 litros por vaca por día, de 1.2 unidades por hectárea a 5.10 unidades por hectárea en esas fincas en donde pueden invertir. Se generan muchos más jornales. Miren la calidad de la leche, cómo sube impresionantemente el sistema tradicional, para mencionar 3 cosas, en proteína 37, mientras que el sistema silvopastoril 188, pero aquí solo estoy hablando de sistemas de ganado vacuno, de bovinos. Miren ustedes, por ejemplo, lo que significa la rentabilidad al cambiar esos sistemas a tecnología silvopastoril, a tecnología agroforestal. La relación beneficio-costo es muy interesante, llega hasta 1,65, hasta 2,06 en la tecnología agroforestal, unas cosas interesantes, unas tasas internas de retorno interesantes. Se reduce la temperatura 14 grados menos y eso hace que el ganado sude menos, pierda menos peso. La agroecología es otro campo enormemente interesante. No voy a molestarlos con eso. Simplemente les recuerdo que el 97% de los cultivos a nivel mundial son de menos de 2 hectáreas. Entonces tenemos que aplicarnos a atender al pequeño y al menor, al campesino menor. Hay muchas razones. En Colombia solo tiene 0.1% del territorio dedicado a agroecología. Nosotros, cuando dices que tienen 6.9%, en agricultura orgánica, España 7.9%. Nosotros tenemos ahí un campo enorme, pero aquí las grandes compañías de agroquímicos se han encargado de aminorar todas estas posibilidades. Hay otros campos, como el de policultivos, sembrar varias cosas al mismo tiempo. Hay unas experiencias muy grandes, eso lo hemos estado investigando, ustedes pueden ver por país. Policultivos, hay esto también en Colombia, hay varias experiencias. Está en poliacuicultura, que es varias especies en el mismo estanque. Eso estamos empezando a trabajarlo con más fuerza. Están las energías renovables, que podrían ser también una fuente muy importante de generación de empleo rural, porque, por ejemplo, la última que ustedes ven, la foto de abajo a la izquierda, es por gasificación de madera que reemplaza el diésel para las planticas de generación de energía rural en las zonas no interconectadas. Hay muchos insumos que podrían servir. Los indios, los de la India, tienen 600,000 gasificadores. Hay un campo muy lindo que es el pago por servicios ambientales. Ese sería un estímulo para que el campesino que está en ganadería, esa que es muy poco rentable, extensiva, empiece a sembrar, empiece a vegetalizar, a reforestar y demás. Hay muchas experiencias de eso ya en Colombia. Hay varias con Cornare, por ejemplo, el banco de CO2. Este ya lo ha mostrado. Y para terminar,
voy a referirme muy rápidamente a cosas que podríamos hacer que podrían pegar muy duro. Uno, el impuesto al carbono que propusimos en el 2013, paradójicamente desde Colciencias, y que finalmente se convirtió en ley, está muy mal manejado. Lo han manejado de manera incluso, si se quiere, un poco oscura. Podría hacérsele el doble uso. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el impuesto al carbono debería ir a un fondo de préstamos blandos para que la gente convierta su vehículo a eléctrico, para que compre una tecnología para su fábrica que no contamine. Y como es un préstamo, devolvería la plata, ciertamente a intereses muy bajos, el fondo se volvería a llenar y ese sí podríamos dedicarlo totalmente a convertir a sistemas silvopastoriles, agrosilvopastoriles. Pero hay otras cosas, ya les mencioné que deberíamos tener posiciones fuertes frente al fracking y decir, no señor, hay otras alternativas como las que les mencioné del pasto, como las que mencioné de hidrógeno verde. Esos son campos que deberíamos estarnos jugando porque tenemos todas las condiciones, el impulso a la agroecología, las regalías de ciencia, tecnología e innovación que acaba de cambiar la ley ambiental, podríamos dedicarla mucho a la gestión de residuos sólidos y obviamente pues eso requiere ciencia, tecnología e innovación como una tarea pendiente. Aquí hay detalles de lo que he mencionado, repotenciar el impuesto al carbono, aquí hay unas explicaciones de cómo es el impuesto al carbono, no los voy a molestar con eso, está lo del hidrógeno verde un poquito más detallado, está lo de la agricultura orgánica y agroecología que además dejan de emitir gases de efecto invernadero, porque por ejemplo el arroz con agricultura orgánica deja de emitirlos, y obviamente manejar las regalías de ciencia, tecnología e innovación para economía circular podría traernos la posibilidad de que alcanzáramos el 51%. En síntesis, el mundo vive una crisis civilizatoria que es urgente atender y solucionar. El modelo de crecimiento sin límites no sirve, lo están diciendo en todos lados, se requiere un cambio radical de modelo. En el caso nuestro, con más fuerza, ese nuevo modelo debe incorporar claramente los límites de la naturaleza y los aspectos territoriales que se manifiestan críticamente en pandemias y en eventos climáticos amplificados cada vez más críticos. Fíjense que Providencia nunca había tenido el evento que tuvo y empiezan ya entonces los huracanes a formar parte de lo que va a ser nuestra historia de aquí en adelante. En Colombia requerimos cambios aún más profundos y tenemos que ponerle mucha atención a la cuenca del Magdalena y el Caribe y a los Andes que determinan mucho la cuenca del Magdalena y el Caribe. Los he sometido a una tortura horrible, presento mis disculpas por eso, les prometo que no vuelvo a hacerlo con ustedes y le agradezco muchísimo a la doctora Clara que yo creo que esta intervención tan aburridonga un poco obedece a la emoción de verla a ella otra vez saludable y atendiendo estos temas tan importantes. No, Carlos, muchísimas gracias. Una conferencia de una amplitud que nos está mostrando lo complejo que es el tema, cómo de verdad todo el mundo tiene que poner, porque no hay una sola solución mágica. Hay que actuar en todos los frentes y de manera simultánea, con metas ambiciosas, pero por encima de todo con la medición de indicadores, que es lo que se ve que está haciendo falta. Y lo que no se mide, no se hace. Me parece que el panorama de los riesgos que nos ha presentado Carlos Fonseca nos tiene que abrir los ojos para concientizar mucho más a la ciudadanía y a los dirigentes. Hay que de verdad ponerse en los zapatos de la nueva generación, que por eso es que son tan ambientalistas los jóvenes. Ya ven que van a heredar un desastre, no van a heredar ese mundo que vivimos hoy en día. Entonces, nos ha dado una panorámica verdaderamente importante, Carlos Fonseca, se le agradecemos y le pasamos la palabra a nuestros colegas periodistas alternativos para que le hagan una serie de observaciones y de preguntas para después pasar al debate. Bueno, doctor Fonseca, muchas gracias. En vez de ser aburrida esta charla,
Como usted dice, al contrario, uno descubre que el planeta, el mundo y lo que tenemos es autosostenible y es viable dependiendo de que nosotros, como yo proponía en una frase que hice al principio, el destino está en nuestras manos. Yo veo varias cosas. Por ejemplo, lo del hidrógeno verde me causa una impresión bastante interesante. De eso yo no había oído hablar y me agrada que en medio de estos sistemas de comunicación podamos hablar de esos temas para que la gente entienda que hay otras visiones y hay otras energías que se pueden hacer. Lo mismo lo del reciclaje que hemos venido hablando aquí en Colombia hace tanto tiempo, teniendo, por ejemplo, aquí en Bogotá un relleno de Doña Juana, que comparado con lo que usted menciona y el reciclaje, pues no debería existir. El queroseno y el diésel obtenido de una manera biosegura. Es impresionante lo que usted menciona. La energía eólica que ya hace un tiempo viene en La Guajira, que han venido algunas compañías instalando estas hélices allá y obteniendo energía para ese sector tan pobre del país, pero tan rico en viento y sol. Como usted lo dice, que esos son los insumos, viento y sol. Y ahí se puede tener una gran cantidad de energía para todo este proceso. Yo cuando le oí el tema de la ciencia y la tecnología, entonces me acordé de las universidades. Es que las universidades pues tienen como el chip para que utilizando esa herramienta, haciendo la universidad accesible a tantos muchachos jóvenes que vemos por ahí haciendo cosas de pronto porque no tienen otro futuro, pues la universidad debía ser gratuita y esforzarse en sacar químicos, me refiero a ingenieros químicos, pues a químicos, personas que trabajen en la química, porque uno ve que con lo que usted expone se utiliza mucho esa tecnología, esa ciencia para sacar elementos que mejoran a la humanidad. También ingenieros forestales que se necesitan tanto, zootecnólogos, ingenieros agropecuarios. De verdad necesitamos industrializar el campo y mejorar. Eso de reducirle el espacio, como usted plantea, a la ganadería expansiva y reducirla en espacios más o mejor explorados, hacen que se pueda, como usted plantea, ganar ese espacio para reforestar, que tanto lo necesitamos, y para la agricultura. Yo ahí le hago una pregunta. Entonces, usted propondría que la universidad fuera gratis para que la gente estudiara todas estas ciencias que usted nos ha hablado el día de hoy en esta conferencia tan bonita, tan interesante y una visión totalmente diferente, y que los muchachos pudieran dedicarse a estudiar esto para que en el campo se pudiera aplicar toda esta tecnología. ¿Usted diría que estamos en mora de que los jóvenes, en vez de que estén perdiendo por ahí tanto tiempo, porque muy pocos logran ingresar a la universidad, se abrieran esos campos universitarios, se invirtiera dinero en eso para que en estas carreras afines a todo este tema deban esos muchachos para su futuro invertir su tiempo en aprender todas estas tecnologías? Doctor Fonseca, le agradezco ahí, no quiero ser más largo en el tema, le doy la palabra a Darío para que él intervenga y también le haga su disertación en este tema de producciones siglo XXI. Gracias, Jorge. Ya estoy en audio. Sí, señor, se oye. Gracias. Saludo muy especial a mi querido y estimado Carlos Fonseca, quien reconocemos. Abrazo. Y nos ha, Abrazo. Gracias. He hecho un resumen extraordinario de lo que está pasando y de las tareas que tenemos. Y al mismo tiempo ratifica Carlos Fonseca hoy que lo que venimos proponiendo y en personas del conocimiento y el compromiso como Carlos de las cumbres ambientales, por ejemplo, no han estado equivocadas, y que todos esos trabajos en los cuales, por decirlo así, lo que se ha tratado es de concentrar conocimiento y propuestas para darle línea a la sociedad en su conjunto, indudablemente al sector gubernamental respecto a los compromisos que debe asumir
para el desarrollo de lo firmado a nivel global y de lo cual fundamentalmente a partir de la cumbre de Río se hace mucho más específico para todos los países, como el caso de Colombia. Y al mismo tiempo brilla la oportunidad para ver que tenemos más que un futuro, digamos, lo complicado, yo lo veo un futuro muy optimista en la perspectiva todavía de lo que nos queda. Y optimista porque, como lo decía la doctora Clara ahora, no solamente son los jóvenes, sino que es la necesidad de la condición de lo humano en el planeta lo que se plantea frente a una crisis que además está matizada por un hecho biológico, si se quiere, o bioquímico invisible, pero que también nos pone frente a la reflexión de la deuda que la humanidad tiene con los recursos naturales en general, especialmente con el agua, especialmente con la tierra, con los suelos, e indudablemente con el aire, a partir de que hablamos de toda esta crisis que se vive en lo que llamaríamos, Carlos, y lo hemos visto siempre así, desde que renunciamos, por decirlo así, solo a trabajar en comunicar para educar y ser actores sociales y políticos de pensamiento ecológico nuevo. Y creo que su tocayo Carlos Marx no estaba equivocado cuando nos decía que precisamente la crisis del capitalismo, la cual estamos viviendo y casi que se muta de manera también que se resiste, por decir así, pero que da sus estertores, y como lo vemos hoy, replantea en todos los estados, pero sobre todo al ser humano, al sujeto, al yo, a la persona en su relación con su entorno, con quienes se relaciona, con el mundo cercano en el cual se encuentra, cuál es el devenir y cuál es lo que tiene que, cuáles son las tareas para ser consecuente con este templo, o por decirlo así, con este planeta que es el templo del universo. Vistas así las cosas y desde esa perspectiva que nos presenta de la gran equivocación en la cual el capitalismo se ha mantenido a partir de la sociedad de consumo, por ejemplo, y que nos podría llevar, como nos ha recorrido, a situaciones particulares. Yo quisiera, Carlos, querido, que nos hablara no solamente de los compromisos internacionales que Colombia tiene, sino de uno muy especial que tenemos que ayudar a implementar, como es el Acuerdo de Escazú. Asimismo, frente a esa línea, porque lo natural solamente puede ser visto, admirado y, por decirlo así, disfrutado, más no, o sojuzgado, más no explotado de la manera como lo hacemos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la presencia de muchas personas que en su trabajo educativo y de defensa de los recursos naturales son cada día eliminados en Colombia. Yo quisiera que sobre eso también nos ayudara a mirar en esos conflictos en los que estamos y cuáles son las propuestas que tenemos que entender para que quien está detrás en su percepción o más bien en su ambición económica o en su ambición de posesión se replantee también en la relación que tiene que ver el contradictor en la construcción de un país, como hemos hablado siempre, y queremos en armonía, vamos a decir, en equilibrio también, y sobre todo en respeto absoluto. Y creo que un elemento que me parece importante también destacar acá, y es que lo que la sociedad civil, lo que el ciudadano hace. Nosotros hacemos parte de una red de trabajo en Los Nevados, en toda esta línea que está ayudando también a la acción desde la investigación, por citar también y traer aquí a nuestro querido maestro Orlando Paz Borda, ya que nos acompaña Gerardo Ardila, reconocido antropólogo y pensador también colombiano, que tuvimos el placer de tenerlo acá en Bogotá y en la nacional. También desde ese pensamiento de la investigación y de la acción y de la participación, cómo podemos seguir contribuyendo para irle ganando
digámoslo así, a la mezquindad gubernamental que hemos tenido en muchos de los procesos ambientales en Colombia, sin desconocer los grandes avances que hay, o por lo menos la buena intención que nos acaba de dejar o que hemos venido ayudando a construir, porque creo que son también esas políticas públicas, no han sido gratuitas, han costado demasiadas vidas, demasiada presión y demasiada ansiedad para mucha gente, que no debiera ser así, sino al contrario, debieran estar orgullosos y también, por decirlo así, espiritualmente conectados con la defensa que han hecho de la naturaleza. Entonces sea este el momento para rendir, por lo menos de parte nuestra, y sé que a través tuyo y de todo este conocimiento que se esparce cada día y que esta escuela política ayuda también a construir, y es que el pensamiento ambiental y el pensamiento ecológico en Colombia tiene que tener mucho más fuerza en perspectiva de proteger, de cuidar y de proyectar lo que tenemos. Con un saludo muy especial, dejo mi intervención por ahí, saludando igualmente a todos los participantes que están hoy en la escuela y a quienes nos ven y nos escuchan. Gracias, Darío. Doctora Katy, por favor, un aporte que se puede hacer cortico para que darle la discusión allá a los participantes. Gracias, mi Jorge. Bueno, escuchando todas estas políticas que tienen que ver con la protección del medio ambiente, doctor Carlos, analizábamos que hay una proyección efecto invernadero para disminuirlo y llegar como a una meta tangible en el 2030. Frente a esta situación tengo como dos interrogantes. ¿Qué efectos mediáticos pudiesen llegar a ocasionar a nivel ambiental de no cumplirse, digamos, la política en el 2030? ¿Cuáles serían esos efectos? Y segundo, ¿qué estrategia puede ser más efectiva y aplicable para el ciudadano común y corriente? ¿Cuál sería, digamos, como la metodología para poder como contribuir a este efecto invernadero? Es algo muy mínimo que de pronto se está hablando sobre planes a nivel de empresas, a nivel jurídico, pero entonces, ¿qué puede hacer el ciudadano común y corriente? Gracias, doctora Katy. Doctora Clara, entonces ya le dijo para que intervengan la escuela política ya con todas sus preguntas también. Doctora Clara. De pronto no nos escucha, pero bueno, entonces aprovechemos, yo le ayudo, le doy la mano. Vamos a darle la intervención. Quienes quieran intervenir, por favor, pongan en el chat o levanten la manito, pongan en el chat para darle la palabra. A ver quiénes están en este momento. Ya pude conectar mi voz, muchas gracias. Bueno, siga, doctora Clara. Me tocó pasarme al celular porque me desconecté. Bueno, siga, doctora Clara. Entonces, muchas gracias, sí. ¿Quién pide la palabra? No, yo no puedo ver el chat. Si tú pudieras ir diciendo, Jorge, quién está anotado. Bueno, a ver, producción, ¿me dice quiénes están pidiendo la palabra? José Luis. José Luis está pidiendo la palabra. José Luis, me imagino que nos vas a contar mucho sobre lo que está pasando por allá en el Carmen de Bolívar. Sí. Siga, José. Gracias. Buenas noches. Interesante. Si puedes prender, José, si puedes prender la cámara, te agradecemos. Ok. Listo, José, gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. La charla demasiado interesante, es un tema que nos atañe todos los días. Acá en Monpós, depresión momposina, la cuenca del Bajo Magdalena, todo lo que el doctor Fonseca manifestaba, pues lo traíamos inmediatamente aquí a los problemas que tenemos. Sin embargo, más que de reiterar lo que él ya conoce, porque como estuvo en el sur del Magdalena, yo pienso que es como llegar casi que a la raíz de todo lo que nos pasa. Y en parte de las causas de que en Colombia no se cumplan las metas ambientales, que todos los gobiernos, desde que se suscribió el tratado, el Acuerdo de Roma,
cuando Pastrana era presidente, después la Agenda 21 en Río de Janeiro, y de ahí para adelante, Colombia internacionalmente muestra los compromisos ambientales internacionales. Sin embargo, en el país, como usted lo muestra en las estadísticas y lo vemos año tras año, aumenta la deforestación, aumenta todo. Entonces, en su diagnóstico mostraba cómo las instituciones, la flecha tiraba a la izquierda en el caso de los departamentos y de los mismos municipios. Se enlaza esta conclusión con la que creo que fue la última conferencia de diciembre, también mostraba un estudio muy importante de cómo Colombia es un país que está totalmente desligado, de cero credibilidad en las instituciones. Y cuando los países no tienen credibilidad, acá entonces la gente no cree en las alcaldías, no cree en la corporación ambiental, no cree en los consejos municipales, en los consejos de cuenca, no se cree en nada, porque llevamos décadas escuchando los mejores planes, los planes de manejo ambiental, las corporaciones, cuando se creó el SINA fue la gran cosa a nivel mundial, y resulta que detrás de eso hay dos cosas. Uno, la gran corrupción, porque el Sistema Nacional Ambiental y sobre todo las CAR han sido cooptadas por las mafias. La Corporación del Sur de Bolívar acá, me atrevo a decirlo así, está cooptada ahí. La Gata la ha manejado más de 20 años, ¿sí? Y entonces a ellos no les importa qué se hace acá con, por ejemplo, se hizo un PONCA hace 2 años que costó 3.800 millones, regular, porque eso fue contratado por el Fondo de Adaptación, no lo hicieron, pero algo había ahí que reconoció por lo menos las cuencas, las microcuencas, y sin embargo, acá vemos que es todo lo contrario, nadie hace monitoreo, nadie hace control, nadie hace respetar, nadie, me refiero a las autoridades ambientales, ni las municipales. Aquí entre el mes de octubre y el mes de diciembre, esto es ya una denuncia para los de la radio y para todo el mundo, me enteré tardíamente que extrajeron madera de una reserva natural de la Corporación Neotrópicos, que queda aquí en el sur de la isla de Mompox, en el mismo municipio. Sacaron árboles centenarios y se los llevaron por aquí, por toda la carretera que pasa por todos los 6 municipios, frente a la policía, las alcaldías, todo el mundo, hasta Cartagena, y las exportaron para la China, ¿sí? De frente, ¿sí? Esa gente no tuvo, porque esa reserva la compró la Fundación Neotrópico hace unos 30 años y la dejaron para que se recuperara la naturaleza. Entonces, la CCB se hizo la vista gorda, la Policía Ambiental se hizo la vista gorda, y todas las alcaldías de estos municipios y de todo el departamento de Bolívar, porque las tractomulas entraron y sacaron esa madera que únicamente compraban las trozas, el tronco lo demás lo dejaban perder, ¿sí? La policía capturó uno aquí. Bueno, es un solo caso que le pongo. En el tema de esta isla, por ejemplo, el gobierno en la política ambiental diseña unas metas y en la práctica el mismo gobierno traza otras contrarias. Por ejemplo, nos han reportado en estos días aquí en Mompox que se van a proyectar acá grandes cultivos de palma africana en la isla de Mompox. Y lo mismo, quieren convertir la isla de Mompox en una pradera de búfalos. El búfalo puede emitir menos CO2 que la ganadería, pero resulta que ya he estado trabajando con campesinos, porque me dedico a hacer proyectos para asociaciones y para los municipios, que el búfalo acaba con la biodiversidad de los humedales. Es decir, donde hay búfalos, no crecen peces, hasta las babillas y los caimanes se espantan, imagínense, porque emiten una grasa que es contaminante, ¿sí? Revuelcan el agua y acaban con la biodiversidad de los humedales de esta región. Entonces, eso tiene estudio de impacto ambiental, tiene permiso ambiental, no, y están comprando con la plata de la corrupción, tanto en el Magdalena como en Bolívar, nos consta, están viniendo a comprar, a ofrecerle a los campesinos la plata que se han robado, los que han sido gobernadores, etcétera, etcétera, tierras en cantidades por acá para montar praderas de búfalos o para montar grandes plantaciones de palma africana. Entonces,
todo el fondo del problema, y del otro es la tenencia de la tierra, ¿sí? Ahora el plan de titulación que tiene la Agencia Nacional de Tierra, en este momento los van a aprovechar para titular la tierra que se han cogido de los baldíos, ¿sí? Y de la que le compraron a los campesinos baratas, tierras que algunas habían sido adjudicadas y que la gran mayoría ni siquiera tiene el título, pero el título ahora es para los que se han cogido las tierras. Entonces los problemas estructurales que tiene Colombia, ¿sí? El problema de la tenencia de la tierra, ¿sí? El problema de la corrupción en las instituciones, el problema de la falta de democracia, el problema de la pobreza extrema que aumenta, y por eso la presión sobre esos ecosistemas cada vez más destruidos. Entonces yo no veo más salida que realmente lo que hace rato estamos diciendo: necesitamos un cambio de rumbo en Colombia, un gobierno alternativo de verdad, con un programa que haga respetar todas estas políticas ambientales y compromisos internacionales, y realmente permita la recuperación de la institucionalidad del sistema ambiental, pero también del sistema y el cambio del modelo de desarrollo económico. Muchas gracias. Listo, listo, José. Muy amable. ¿Quién más ha pedido la palabra, producción? No veo más solicitudes de palabra. Sí, nadie ¿Alguien más más ha quiere solicitado. hablar? Nadie más, doctora. ¿Puedo hacer una réplica? Sí. Entonces Estoy le levantando la mano. devolvemos la palabra a Yo Carlos estoy levantando Fonseca. la mano. Ah, por ahí hay ¿Quién? alguien más pidiendo la palabra, doctora. Serio. Ah, ¿Quién es? sigue. ¿Quién está Marcenio. pidiendo la palabra? Marcenio. Marcenio, por favor, Marcenio. sigue. Tienes la palabra. Marcenio, Bueno, tiene la muchas palabra. gracias. Muchas gracias. ¿Qué quiero decir que con este pantallazo? Que ahora sí puedo entender o comprender mejor el por qué los asesinatos a los jóvenes, a los líderes, a los ambientalistas, a los intelectuales, porque realmente yo me considero, con esta charla me considero un ignorante. Ignorante e ignorancia que aprovechan los gobernantes. ¿Para qué aprovechan esta ignorancia de todo el pueblo colombiano en su inmensa mayoría? Para enriquecerse. Para aprovechar a enriquecerse de los recursos que tiene esta nación y empobrecernos a nosotros y dejarnos en la ruina. Porque realmente usted ve que todo esto que nos ha planteado el doctor es ahí lo que nosotros tenemos y que realmente nosotros no sabemos qué tenemos ni para dónde vamos. Pero entonces ahorita sí entiendo que un ambientalista no defiende el bosque únicamente o ese pedazo de montaña o lo que nos está contando el amigo. Sí, nosotros encontramos las destrucciones masivas de bosques, de selvas. Lo que él dice, no he visto que hayan detenido un carromula, un tractocamión de esos que vengan de allá del Amazonas, que traen derechito a Bogotá la madera y la policía no ve. Y son miles y cientos de esos troncos que se traen directamente a Bogotá, a los aserríos. Entonces, doctora Clara, a usted salud. Salud, porque realmente necesitamos personas como usted y como quienes nos acompañan, porque realmente toca jalarnos las orejas porque no sabemos lo que tenemos. Así ha pasado desde la época de la colonia, la poscolonia, y nos tienen atrancado. Un ejemplo ahorita es el de la marihuana, de la cannabis. Nos están pidiendo los científicos que desean transformarla, sacarle la materia activa. No, entonces la están exportando así en bruto para que allá en otra parte sí le saquen la sustancia activa y nosotros empecemos a comprar los medicamentos. Entonces, realmente muchas gracias, doctora, por este mensaje, por esta amplitud y salud. Muchas gracias, Marcenio. Ese es el objetivo de la escuela política, ampliar nuestros horizontes. Uno no tiene por qué saber de todo y por eso aprovechamos a nuestros colegas que han trabajado tanto el tema como Carlos Fonseca y nos ha dado una panorámica. Él dice que larga, pero pues para todo lo que nos contó, más bien corta.
¿Hay alguien más que pide la palabra? Sí, doctora, Héctor está pidiendo la palabra. Héctor, tienes la palabra. Siga, Héctor. Gracias, doctora. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Héctor Sí, Guzmán, Ok. sigue. Ok, saludos, doctora, y me alegra mucho pues su recuperación y yo sé que está para unos 50 o 100 años más que yo también mismo lo estoy calculando. Porque este mundo lo cambiamos porque lo cambiamos. Mire, yo quiero hacer referencia a esa lectura complementaria que hacía la doctora que nos envió previamente en ese sentido. Y pues reconocer mucho la intervención del doctor Carlos Fonseca, porque realmente eso es lo que hay que hacer. Yo no quiero, digamos, entrar en cuestiones específicas casi de orden técnico, tecnológico, en fin, sino en cuestiones de política. Ya está definido, o es por lo menos eso es lo que se ve no solamente en Colombia, sino en el mundo, de que no hay otra alternativa para la preservación de la especie humana y del mundo en sí. La tierra, la naturaleza, donde vivimos. Y el compañero José Luis prácticamente terminaba su intervención diciendo, es que hay que cambiar el pensamiento, hay que cambiar los modelos. Y lo cierto es que lo que hemos venido diciendo de tiempo atrás en estas reuniones que tenemos en otras oportunidades, lo cierto es que este modelo neoliberal ya tocó fondo. Y hay que, las fuerzas, digamos, alternativas y progresistas tienen que moverse. Y lo cierto es que yo veo que los mismos que quieren incluso hoy mantener ese modelo que ya es decadente, que ya demostró al mundo que no funciona, debemos ponernos al frente porque es una cuestión ya, digamos, de política. Esa variable ambiental que muy bien nos la planteó aquí el doctor Carlos Fonseca, es la salida. Es decir, el desarrollo económico y social del mundo a partir de esa variable, digamos, ambiental, ecológica, etcétera, etcétera. Pero para ello necesitamos es precisamente, pues, hacernos al poder, así de sencillo. Bueno, gracias. Yo me atrevería por lo menos, porque la cuestión es, ¿cuándo comenzamos? ¿Qué hacemos? Toda la cuestión, por lo menos nosotros a nivel Latinoamérica. Y eso es probable y es posible, digamos, de pronto realizarlo, es que Latinoamérica se convierta, digamos, en un bloque poderoso al estilo o igual a la Unión Europea, a los otros del Oriente, etcétera, etcétera, para nosotros, dentro de esa concepción que tenemos de progresismo y de preservar precisamente nuestro ambiente, y que tenemos muchos recursos en este hemisferio, pues logremos, digamos, una autonomía y podamos nosotros de una manera independiente jalonar para que esa variable, por decirlo así, ambiental, sea la que perdure, sea la que se recupere, se posicione y se mantenga en la cuestión, digamos, del desarrollo económico. Porque, y finalizo con esto, porque de acuerdo al artículo que presentaba la doctora Clara en esa cuestión, allí están ese neoliberalismo, capital financiero mundial, está preocupado, sí, se va a acabar esta cuestión y si no le ponemos cuidado al calentamiento global y todas esas cosas, se nos va a acabar la platica, vamos a perder la plata. Hablan desde el punto de vista financiero y ellos lo piensan bien porque quieren es perpetuarse y que esos recursos sigan ellos manteniendo, digamos, un esquema o un modelo que ya no tiene ninguna perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que veo es eso, en ese sentido. Entonces, pienso que deberíamos como plantear eso porque solitos no podemos ante una cuestión que obviamente no quiere desaparecer, no quiere entender de que ya no se puede con eso. Entonces nos toca a nosotros de una manera independiente y autónoma apropiarnos de lo nuestro y generar, al menos en esta latitud,
un estilo de desarrollo económico en esta latitud. Gracias, doctora. Era su razón. Gracias, Muchas Héctor. gracias, Héctor. Le damos la palabra ahora a Carlos Fonseca para conclusiones, pero le ruego que tenga en cuenta la inquietud de Lilia Yaya sobre el tema urbano, así sea muy breve. Sí. Voy muy rápidamente primero a responderle a Alexandra y a Lilia. Alexandra, yo creo que el presidente, supongo yo que en mucho entusiasmo dijo vamos a lograr el 51%, pero no veo cómo. Así como está planteado, no veo cómo. Tenemos que hacer cosas de mucho mayor impacto, compromisos mucho mayores. No se puede hablar de 100.000 hectáreas cuando debería ser 1 millón, o por ejemplo en el caso de la ganadería, que tenemos 41 millones de ganadería extensiva, tenemos que fácilmente estar hablando de 5 millones de hectáreas como meta mínima, y tiene que ser en la zona andina también, muy importantemente. Yo no creo que el gobierno vaya a poder cumplir si no hace unas decisiones extraordinarias. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Yo sí creo que los ciudadanos, y esto me permite ir llegando a lo urbano, que es para responderle a Lidia, en lo urbano nosotros no solo podemos votar, no es solo una democracia representativa, también tenemos el poder de ser consumidores responsables. Yo andaba por los Estados Unidos cuando hubo ese derrame tan espantoso en Alaska, de un buque petrolero que ustedes se deben acordar, el Exxon Valdez, que fue muy nombrado, y quisieron salirse sin responsabilidad la Exxon. Entonces la gente decidió que no entraba a las estaciones de gasolina Exxon hasta que no garantizaran que limpiaban todo el derrame. Yo creo que nosotros tenemos que ser más conscientes del poder ciudadano, no solo en el poder de compra, también en el poder de opinión, no solo en la democracia representativa, pero en todo lo que hagamos. Vamos a tener que incluso desde lo personal empezar a decir lo que estoy comiendo, qué significa. Nosotros en nuestra casa, por ejemplo, estamos bajando el consumo de carne vacuna, ¿sí? Solo una vez semanal. Ayudados también porque los costos van subiendo, ¿no? Pero estamos reemplazándolo por pescado, por pollo y por cosas vegetales que compensan la proteína. Yo mencioné que hacia el futuro podemos hacer lo de la harina de insecto. Mi esposa es una bióloga muy fuerte en insectos y ella me enseña muchas de estas cosas. Los ciudadanos tenemos que cambiar nuestro patrón de demanda. Nosotros no podemos seguir pensando en consumir y acumular y acumular y acumular cosas que después no vamos ni a utilizar. Pero voy a aprovechar porque en esto podría tacharse, doctora Clara, que uno raya casi que en la demagogia con lo que voy a decir, pero no es cierto, que es lo siguiente. Olvidé mencionarles que esto del pasto gigante, del cual se podría sacar querosene y diésel, es, por ejemplo, una oportunidad muy interesante, alternativa a la renta universal que han propuesto, al salario ese mínimo universal de 167.000 pesos, porque un campesino con 1 hectárea de pasto, que debe estar a 90 kilómetros de la planta de procesamiento, vendería cada tonelada a 70.000 pesos. Y 1 hectárea de pasto de este King Grass, elefante modificado, produce 100 toneladas por hectárea año. 100 toneladas pagadas a 70.000 pesos, cortadas y puestas en el camión, significan, grosso modo, quitémosle 1 millón porque se le reconoce el tiempo que tengo que cortar y poner en el camión, que le queden 6 millones divididos entre 12 meses, son 500.000 pesos mensuales para un campesino. Entonces, ¿qué pasaría si pensamos en modelos que además de ser ambientales, que además de cambiar ese combustible fósil que tanta contaminación tiene, le permiten a un campesino tener también una renta mensual que hemos llamado renta solar rural, ¿sí? Quiero mencionar esto porque tenemos que pensar en modelos disruptivos, tenemos que pensar en modelos, primero, muy comprometidos con la equidad, con el más pobre, que es el campesino.
El habitante rural es el más pobre de Colombia y ahora sí que está golpeado porque adicionalmente está aislado. En el índice de pobreza multidimensional no se meten 5 cosas, que esa es otra propuesta respetuosa, doctora Clara. Hay que modificar el índice de pobreza multidimensional porque no tiene ni inequidad, que ya está calculada a nivel municipal, inequidad de género, no tiene nutrición, no tiene energía, no tiene internet y no tiene riesgo. Ya están calculados esos 5 y debería el índice de pobreza multidimensional considerarlos porque eso cambia totalmente el escenario. Acabamos de correr un ejercicio en eso y es todavía más dramática la pobreza, porque hoy se está viviendo con el COVID el de que los campesinos niños están totalmente aislados, están separados del sistema educativo, no tienen cómo acceder, por ejemplo, ¿sí? Y la mujer ahorita con el COVID es la que más ha sufrido. Quería plantear eso porque vamos a tener que atrevernos a pensar en modelos alternativos más disruptivos y eso no lo vamos a lograr con la clase que ha estado gobernando. Así es, Carlos. Y la verdad que Marcenio lo planteaba de una manera muy seria. Es que El sí tenemos asesinato de que jóvenes. meterle política, pero política en el buen sentido de la palabra. El compromiso con enfrentar el cambio climático es un compromiso de voluntad política férrea que afecta a muchos intereses económicos. Y la realidad es que los únicos que han venido haciendo los planteamientos serios en esta materia, pues han sido los sectores alternativos, los sectores progresistas, los sectores de izquierda. Por ejemplo, Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá puso el cambio climático en el centro de la elaboración del POT. Todo lo que se hizo en materia de basuras iba hacia ese reciclaje que está tan atrasado en el país. Y la verdad es que uno ve un gobierno como el del presidente Santos que hizo grandes avances en materia tributaria para desincentivar las viejas energías y poniendo el impuesto al talego plástico y demás. Pero todos esos son elementos insuficientes, porque mientras no se tenga conciencia que tenemos que todos poner, uno se alarma cuando ve que un alcalde de Bogotá como Enrique Peñalosa fue capaz de comprar unos buses de Transmilenio que duran los próximos 20 años con estándares que ya no son aceptados en el mercado en la Unión Europea. Compró un diésel de unos buses viejos, desengatusó a o lo engatusaron más bien los que producen esos buses porque le vendieron una flota que ya era invendible a nivel internacional y que se opone en el Consejo de Bogotá a que se prohíba el diésel que no sea de los estándares número 6, Euro 6, a partir del 2023, Claudia López, es algo que uno le causa absoluta sorpresa. Entonces, fíjense ustedes que los intereses económicos están demasiado atravesados con el incumplimiento de las metas o con el no señalamiento de las metas suficientemente ambiciosas o con el no diseño del indicador que la mida. Entonces tenemos una lucha muy importante por delante y sí, los ciudadanos, Lilia, tenemos mucho que dar, no solamente con el voto, sino con la movilización y con la concientización como la que estamos haciendo a través de nuestra escuela política. Quiero agradecerle a todas y a todos haber participado, pero muy especialmente a Carlos Fonseca por esa importantísima disertación que nos ha abierto los ojos, que nos ha dado una información valiosísima que vamos a poder estudiar porque vamos a repartirle a todos los asistentes ese importante PowerPoint que usted nos presentó y nos compartió y agradecerle de verdad de corazón que nos haya dedicado ese espacio de tiempo tan importante en esta etapa en que el cambio climático está llegando al centro de la atención mundial. Quiero agradecerle a todas y a todos, un abrazo muy grande a nuestros colegas de la televisión alternativa, al compañero Jorge Caicedo, al compañero Darío Salazar y a todos los participantes de la Escuela Política. Los esperamos dentro de 8 días para nuestra sesión 35
de la Escuela Política. Vamos a ver con qué sorpresa les caemos. Ya tenemos para la 36 comprometido a Ubaldo, que nos va a hablar del supremacismo blanco en Estados Unidos. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amables. Hasta luego y buenas noches. Gracias. Gracias. Darío, hasta luego. Y a Katy. Buenas noches, doctora Clarita. Elizabeth, qué gusto oírte. Feliz noche.